La sucesión presidencial de 1910 fue un cambio de gobierno. La primera etapa fue el punto de unión y una razón inmediata, un fin común de los grupos sociales, derrocar al gobierno de Porfirio Díaz. Díaz elige a científicos y los reyistas están enojados, y esto provoca una fractura contra el gobierno. Los reyistas impulsaron el movimiento antirreeleccionista con Francisco I. Madero. Madero estudió en Estados Unidos y Francia, donde trajo muchos conocimientos de democracia y participación ciudadana. Al traer la participación ciudadana, provoca que todos los individuos participen en las elecciones y que sean partícipes al beneficio de la sociedad. En 1909, Madero publica el libro La sucesión presidencial de 1910. Para los países éramos democráticos, pero en realidad éramos antidemocráticos. Por lo tanto, Francisco I. Madero dijo su famoso lema, sufragio efectivo, no reelección, la cual la palabra sufragio significa el voto. Se comenzó el respeto a los derechos sindicales, crear sindicatos para hacer valer sus derechos como trabajador. A Madero no le importaban los campesinos, porque podían perder sus tierras y reparto agrario. Madero fue apoyado por los reyistas, seguidores del líder anarquista. Ricardo Flores Magón creció mucho y Díaz tomó medidas represivas y metió a Madero a la cárcel. Anarquistas en contra del gobierno que te puede reprimir. El gobierno de Díaz libera a Madero y este se fue a Texas a redactar el Plan de San Luis. En el Plan de San Luis llaman al pueblo a una revolución que debe iniciar el 20 de noviembre de 1910. En ese también ya consideraba a los campesinos para tener más gente a su lado. La revolución maderista fue un movimiento del norte. Pocos se levantaron en armas, pues el plan fue descubierto por el gobierno de Díaz. Detuvieron a Aquiles Cerdán. El movimiento revolucionario se dio en Chihuahua, en pequeños poblados. Líder del partido antirreeleccionista Abraham González, Pascual Orozco y Doroteo Arango. Cuando Madero regresa a México el 14 de febrero de 1911, ingresó por Chihuahua. 25,000 revolucionarios en de guerra. Los hermanos Figueroa estaban en Guerrero y Emiliano Zapata en Morelos. El gobierno era represor y no tenían libertad sexual y tenían sistema de vigilancia extrema. Entonces, Madero ordenó que no tomaran Ciudad Juárez, y Villa desobedeció la orden, y esto originó el rompimiento entre ellos. A causa de esto, militarizaron la frontera de Estados Unidos y México, o sea, el puerto de Veracruz, para impedir el comercio. Después se realiza la negociación entre Díaz y Madero, desconocer a Díaz como presidente. Díaz debe renunciar a la presidencia y termina el movimiento de la revolución. Sin embargo, este movimiento sigue por ambición al poder. Madero llega a México el 7 de junio. Se negocia la salida de Díaz a la presidencia. Ven a Madero como un traidor a la revolución. Madero regresaría a sus tierras a los zapatistas, pero no lo cumple. El principal error de Madero fue aliarse y contratar a porfiristas. Huerta desobedeció a Madero, pues no negoció como se lo había pedido, y provocó una matanza. Madero deja de ser apoyado por los bancos y no tiene dinero para la presidencia. Madero y Pino Suárez ganaron el lustro en 1911 con su Partido Nacional Antirreeleccionista. Estos le ganaron a Bernardo Reyes y León de la Barra, porfiristas. Cabe destacar que en 1911 se llevaron a cabo las primeras elecciones vigiladas y legales del país. Otro error que cometió Madero ante su candidatura fue que creía que por lo legal se iban a acabar muchos problemas sociales. El gabinete de Madero era formado por porfiristas, querían que regresara el régimen. Obreros entre 1911 y 1912 hicieron una huelga que buscaba obtener beneficios. Se creó el Departamento del Trabajo que los defendía ante los maltratos del patrón. Por otro lado, los campesinos no se beneficiaron y no les regresaron sus tierras. Bajo el liderazgo de Zapata, firman el Plan de Ayala en el cual requerían la restauración de sus tierras y esto ocurrió el 25 de noviembre de 1911. Los porfiristas hicieron una contrarrevolución para restaurar su gobierno. Nadie apoyó el Plan de la Soledad presentado por Bernardo Reyes y fue cancelado. Félix Díaz y Bernardo Reyes se aliaron para derrocar a Madero. El 9 de febrero los liberan y organizaron su movimiento contra Madero y se ubican en la Ciudadela, Valderas. Como ya se dijo, fue organizado en la Ciudadela. Esto llevó a una batalla ficticia llamada la Decena Trágica. Dejan de ser maderistas y se convierten en huertistas. El presidente de Estados Unidos no apoyaba a Huerta. Huerta era un dictador por el que él solo se colocó.
El constitucionalismo triunfante no conformaba un bloque monolítico, como se pudo apreciar en la Asamblea Constituyente que se reunió en Querétaro entre diciembre de 1916 y febrero de 1917. Venustiano Carranza presentó un proyecto que retomaba casi en su totalidad la Constitución de 1857, con la novedad importantísima de proponer un poder ejecutivo con mayor fuerza e independencia, que fue incorporada. Pero el documento final de la nueva Constitución terminó diferenciándose profundamente de su antecesora, pues el constituyente de 1916-1917 era mucho menos conservador que Carranza. En 1857 habían fracasado los intentos de algunos ciudadanos y legisladores que, como Ponciano Arriaga, trataron de acotar el liberalismo para promover una mayor justicia social. En contraste, el constituyente de 1916-1917 votó en su mayoría por preceptos notablemente más radicales. El artículo 27 otorgaba a la nación la propiedad de los recursos naturales, incluidos los del subsuelo, y limitaba el derecho de los extranjeros y de las asociaciones religiosas para adquirir tierras. Además, incorporaba algunas importantes demandas zapatistas al ordenar la restitución de todas las tierras que se hubieran enajenado a los pueblos con base de las leyes de reforma, y la dotación de tierras a los pueblos desprovistos de parcelas. Este artículo constitucional, que sería considerado confiscatorio por las compañías petroleras y los gobiernos extranjeros, fue la base para la reforma agraria y la nacionalización del petróleo emprendidas más tarde. El artículo 123 otorgaba derechos fundamentales a los trabajadores, como la jornada máxima de 8 horas, el descanso semanal y el salario mínimo. También definía normas generales sobre bienestar social, entre las que figuraban prohibir el trabajo de los niños menores de 12 años, reconocer el derecho de las mujeres al descanso postnatal y responsabilizar a los empresarios de los accidentes y las enfermedades sufridos en el ámbito laboral. Finalmente, reconocía también derechos colectivos, como la formación de sindicatos y la huelga, y establecía las juntas de conciliación y arbitraje para la resolución de los conflictos. Su inclusión en la Constitución reflejaba el importante avance del movimiento obrero a partir de 1910. Muchos de los derechos consignados en este artículo habían sido ya ganados, paulatinamente, por distintas organizaciones, como era el caso de los obreros del Valle de Orizaba. El artículo 3 fijaba el carácter laico de la enseñanza tanto en los establecimientos públicos como en los particulares. Estos últimos debían sujetarse a la vigilancia oficial. La enseñanza del nivel básico impartida por el Estado sería gratuita, y se prohibía a las iglesias fundar o dirigir escuelas primarias. Por su parte, el artículo 130 prohibía a los sacerdotes criticar a la Constitución y al gobierno, así como votar y participar en asociaciones políticas. Ambos artículos llevaron la secularización más lejos de las leyes de reforma, lo que reflejaba la voluntad de los constituyentes de disminuir la influencia del clero católico entre la población. Con estos artículos, los constituyentes sentaron las bases para el enorme avance educativo que se daría en la década siguiente, pero también contribuirían a avivar el conflicto entre la Iglesia y el Estado que se expresaría de forma violenta a partir de 1925. Los gobiernos posrevolucionarios. Cuando Álvaro Obregón llegó a la presidencia de la República el 1 de diciembre de 1920, México era un país muy diferente al de hoy y al que había sido apenas 10 años antes. En 1920 el país tenía 14 millones de habitantes. Entre 1910 y 1920 los mexicanos dedicaron todas sus energías a la guerra civil. El resultado fue impresionante. El censo de población de 1921 registró muchas personas menos que en 1910. En consecuencia, la producción agrícola y minera cayó a la mitad. La deuda externa era enorme y no se habían pagado los intereses. El sistema ferroviario nacional
orgullo del gobierno de Porfirio Díaz, se encontraba quebrado y en ruinas. Los bancos y el crédito casi desaparecieron. Además, algunos gobiernos extranjeros exigían al de México compensaciones por los daños y pérdidas sufridos por sus ciudadanos durante el conflicto. El ejército revolucionario devoraba más de la mitad del presupuesto federal. El único sector de la economía que marchaba bien era el del petróleo, pues México se había convertido en uno de los principales productores en el mundo. Las mayores beneficiarias de este auge eran las compañías petroleras extranjeras. En 1921, 7 de cada 10 mexicanos se dedicaban a las labores del campo y vivían en pueblos de menos de 2.500 habitantes. El gobierno de Álvaro Obregón marcó el inicio de una etapa de reconstrucción nacional. El 27 de septiembre se llevó a cabo la primera transmisión de radio. Álvaro Obregón se sustenta en campesinos y obreros. La CROM, Confederación Regional Obrera Mexicana, se fundó el 12 de mayo de 1918. Durante este periodo la educación pública recibió un importante impulso, con el triunfo de los sonorenses José Vasconcelos, un antiguo maderista. Regresó del exilio y fue nombrado por Obregón rector de la Universidad Nacional. Tiempo después se puso al frente de la recién creada Secretaría de Educación Pública, SEP. Su labor por la educación y la cultura de los mexicanos fue impresionante. Lanzó una campaña nacional de alfabetización. Para 1925 había ya un sistema de educación secundaria. En 1923 Francisco Villa fue asesinado en Parral. Plutarco Elías Calles, presidente sonorense de 1924 a 1928. Álvaro Obregón se quería reelegir. En 1926 el país enfrentó a un obstáculo significativo, el conflicto religioso, anticlerical no religioso. Los sacerdotes debían conseguir su registro en gobierno. La iglesia cierra sus puertas y el pueblo odia al gobierno. Todos empezaron a hacer sus eventos religiosos en sus casas, y a esto el gobierno lo prohibió. Y la población temía a ser descubierto al celebrar estos actos clandestinos. Los católicos y el gobierno en conflicto, y apareció la Guerra Cristera en 1927. Guerra desigual y sin futuro. Cristeros dominaban el campo, gobierno controlaba las ciudades y vías férreas. El gobierno aceptó no hacer efectivas las leyes que había promulgado de la Iglesia Católica. Álvaro Obregón llega otra vez a la presidencia. Le hicieron una comida en la Bombilla, en San Ángel. José de León Toral balaceó a Álvaro Obregón a órdenes de un convento por la Madre Conchita. Más adelante se descubrió que Plutarco Elías Calles lo mandó a dar 4 balazos, externos a 3 que ya le habían dado. Plutarco Elías Calles funda el PNR, Partido Nacional Revolucionario. Se celebró en marzo de 1929. Este partido es actualmente el PRI. El jefe máximo Plutarco Elías Calles elegiría y ordenaría al siguiente presidente. Se elige a Lázaro Cárdenas. El 31 de mayo de 1933 se fundó la CCM, Confederación Campesina Mexicana. La organización pugnó por la renovación de la reforma agraria. Calles aceptó la candidatura de Lázaro Cárdenas. El milagro mexicano. Se inició al término de la Segunda Guerra Mundial. Es una etapa de 25 años en que se combinaron las altas tasas de crecimiento económico sostenido y la estabilidad política. En estos años se fortaleció la autoridad de Estado que se llamaría presidencialismo. El presidencialismo es la concentración del poder del presidente. Él ejerce la ley bajo sus reglas y solo se respeta la no reelección. En enero de 1946, cuando todavía era presidente Manuel Ávila Camacho, la fundación del Partido Revolucionario Institucional completó la arquitectura de una organización del poder cuyos otros 2 ejes eran el gobierno federal y la presidencia de la República. Bajo el lema Democracia y Justicia Social, el nuevo partido ocupó el lugar del Partido de la Revolución Mexicana, PRM. Al naciente partido se le adhirieron las organizaciones obreras y campesinas, la Central de Trabajadores de México, CTM, la Central Nacional Campesina, CNC, y la Central Nacional de Organizaciones Populares, CNOP,
pertenecientes al PRM. Desde el principio, el PRI fue un apoyo muy importante para el Estado. Primero, porque los sectores obreros y campesinos simbolizaban la continuidad desde el movimiento revolucionario de 1910 y los gobiernos que a partir de 1946 prometían la modernización. Segundo, porque el PRI también era un canal de comunicación entre los grupos populares y la presidencia de la República. En muy poco tiempo, sin embargo, quedó demostrado que el partido era sobre todo un instrumento de control en la participación. De ahí que después de su fundación disminuyeran los conflictos electorales y se redujera considerablemente las huelgas industriales y las disputas agrarias. La fundación del PRI y la elección de Miguel Alemán en 1946 representaron la consolidación del dominio de los civiles sobre la política. Miguel Alemán era civil y los anteriores eran militares, lo que hacía un régimen político y civil. El ejército quedó fuera y solo sirve para el cuidado de la nación. La Iglesia Católica también se sumó a los esfuerzos de estabilización política del gobierno. La legislación anticlerical que creía provocado los dolorosos conflictos en los años 20 y 30 no fue modificada, pero entre el Estado y la Iglesia se desarrolló una relación relativamente armoniosa, fundada en la no aplicación de leyes secundarias que normaban sus relaciones, de manera que los católicos disfrutaron de amplias libertades para el ejercicio de sus actividades y sus creencias. Los límites de la democracia mexicana. Los años 1946 a 1970 fueron un periodo de auge para el PRI. Una nueva ley electoral modernizó la administración y la organización de las elecciones, de manera que el sistema político cumplía con todos los signos externos de una democracia. Las autoridades eran renovadas periódicamente en elecciones en las que participaba más de un partido político, y los militares estaban subordinados al poder del Estado, que estaba en manos de civiles. No obstante, la concentración de autoridad en el presidente de la República, el ejercicio personalizado del poder y la hegemonía del PRI distorsionaban el diseño constitucional. En 1976 se creó la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, CUPLAMAR. En 1971 y 1982 se crearon cerca de 20 universidades en todo el país. En 1974 se fundó la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, en la Ciudad de México. En 1974 se fundó el Consejo Nacional de Población, CONAPO, el organismo del Estado que con el lema "La familia pequeña vive mejor" diseñó una amplia campaña de planificación familiar. El movimiento estudiantil de 1968 había sido reprimido, pero fue también el violento empujón con que esa generación se abrió camino para impulsar sus ideas y sus comportamientos en la vida cotidiana y en la cultura. La UNAM perdió gradualmente el lugar privilegiado que ocupaba como núcleo generador de cultura y opinión. Fue reemplazada por otras instituciones de educación superior y también por el periodismo. En diciembre de 1982 la situación económica del país era caótica. El endeudamiento externo colocaba al Estado en una situación financiera gravísima. Solo en 1983 debía pagar a sus acreedores más de 20,000 millones de dólares. En estas condiciones de incertidumbre y con severas limitaciones, Miguel de la Madrid asumió la presidencia de la República. Los recursos que obtenía el gobierno de la venta de petróleo eran insuficientes para reactivar la economía y pagar las deudas. En 1986 se produjo un estruendoso colapso de precios y el barril de crudo mexicano llegó a venderse a $6. En 1986, en atención a una de las condiciones de restauración de las deudas externas, México ingresó al Acuerdo General de Tarifas y Aranceles, la GATT, y se comprometió a suprimir las barreras al libre comercio de productos y manufacturas. El 19 de septiembre de 1985, alrededor de las
7 de la mañana, cuando los habitantes de la Ciudad de México se preparaban para llevar a los niños a la escuela, para ir a trabajar o simplemente iniciar su rutina cotidiana, un poderoso terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter, originado en Michoacán y con una duración de más de 2 minutos, sacudió violentamente sus vidas. Se derrumbaron edificios de departamentos, escuelas, hospitales, oficinas y comercios de la zona del centro. En las zonas afectadas se interrumpió el servicio de electricidad y de distribución de agua. Al día siguiente hubo una réplica igualmente devastadora. Se calcula que hubo también miles de heridos y desamparados. La oposición espontánea de la población para participar en labores de ayuda a quienes habían sido afectados por la tragedia generó en muchos de ellos sentimientos de autosuficiencia.